Bienvenidos a Literatura para Vivir. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se corresponde a un movimiento literario de la Edad Media, el Dolce Stil Novo. Este fue un movimiento que existió en Italia. En ese momento no era Italia como se la conoce hoy, pero lo que es la región de Italia. Fue un movimiento que tenía ideas muy interesantes y muy profundas en cuanto no solamente al hecho poético, sino a temas como el amor, lo espiritual, la belleza interior y demás. Este movimiento fue integrado por grandes poetas que posteriormente fueron olvidados y luego fue recuperado su conocimiento en el siglo XX, siglo XIX y siglo XX, y entre ellos estuvo Dante Alighieri. Vamos a hablar un poco de qué fue este movimiento, qué ideas tenían, cómo surgió, cómo continuó, y a leer algunos de sus poemas para poder enriquecernos de las grandes obras que se escribían en aquella época, de las cuales nos vamos a sorprender. En principio es importante mencionar que el Dolce Stil Novo fue un movimiento literario, fue un grupo de poetas que, bueno, entre ellos compartían ciertas ideas en torno al hecho poético, a la poesía como tal, ¿no? Tengamos en cuenta que la poesía, considerada como era este arte en la antigüedad, en la antigua Grecia, era el arte de la creación, ¿no? Se le llamaba todo poesía, todo era poiesis, ¿no? Es en griego, poesía es el hecho de la creación. Y estaba la poesía épica, poesía lírica o poesía dramática, y en la Edad Media vuelve a resurgir con lo que fue los trovadores, ¿no? Los trovadores que empezaron a aparecer, estos poetas cantores del amor cortés, y esto luego se fue expandiendo por Italia, y uno de los movimientos que adoptó esto fue el Dolce Stil Novo, quien Dante de joven participó en él. El Dolce Stil Novo fue iniciado por otro poeta que se llamó Guido Guinizelli. Este fue un poeta que nació en Bolonia en el año 1270, y luego esto se desarrolló en la zona de Toscana, que fue una escuela, ¿no? que utilizó, digamos, algunas de estas ideas, y también estuvo otra escuela de Florencia. Guido Guinizelli fue un poeta que tenía ideas gibelinas. ¿Qué eran los gibelinos? Tengamos en cuenta que en la Edad Media, como ya sabemos, la principal religión era el catolicismo, la única religión que imperaba en Europa era el catolicismo, pero dentro de lo que era el catolicismo como religión había facciones, y entre estas facciones habían dos facciones que eran los güelfos y los gibelinos. Básicamente, para entender de qué se trata, los güelfos eran partidarios de la Iglesia Católica. Eran estos grupos políticos, ¿no? Grupos políticos intelectuales, porque tengamos en cuenta que en la Edad Media la mayoría de la población era ignorante, no recibía una educación, solamente recibía una educación la gente del clero, que en su mayoría estaba involucrado en la política. Y en este caso, los güelfos era una facción que tenía, digamos, ideas vinculadas a la Iglesia Católica, al papado, ¿no? Eran representantes y seguidores del papado, y los gibelinos se podría decir que eran seguidores de las ideas del Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico fue un imperio que se constituyó en el siglo 800 con Carlomagno, que fue un concilio, un acuerdo que hizo la Iglesia Católica con todos los pueblos del norte de Europa nórdicos. Y ahí es cuando también se adopta en Europa el sistema feudal que luego se utilizó en toda la Edad Media. Pero, digamos, en cuanto a lo concreto, los güelfos y los gibelinos eran dos facciones políticas que estuvieron en una gran parte de la historia de la Edad Media y que tuvieron diferentes guerras, ¿no? Bueno, Guido Guinizelli, que era este poeta, era de ideas gibelinas. Sus ideas estaban más relacionadas a los nórdicos, por así decirlo. Dante Alighieri, que fue este gran poeta que escribió la Divina Comedia, él era un güelfo, pero era un güelfo blanco. Habían güelfos negros y güelfos blancos, es decir, dentro de los güelfos estaba también dividido en dos facciones. Los güelfos blancos eran güelfos encubiertos, se decía, partidarios de los gibelinos, es decir, de las ideas nórdicas, y los güelfos negros eran los güelfos más acérrimos al papado.
Lo que sucedió fue que en este grupo había, digamos, había una serie de ideas en común, más allá de la formación y las ideas que uno ya venía representando, estaban estas ideas en común en torno al hecho poético y en relación a este grupo que se hacía llamar el Dolce Stil Novo, que significa dulce estilo nuevo. ¿Por qué dulce estilo nuevo? Porque era una contraposición al estilo clásico, la poesía clásica que predominaba en las escuelas, habían escuelas de poesía que estaban en las cortes. Estas escuelas, como el Dolce Stil Novo, este movimiento, se contraponía a esto, no tanto en las métricas, no sino tanto hincapié en una métrica, sino más hincapié en los sentimientos. Obviamente usaban una métrica, justamente en este momento es cuando se empieza a utilizar el soneto, ¿no? Este tipo de poesía que se dice que es la poesía más perfecta. Bueno, el soneto se empieza a utilizar en esta época y bueno, fue este grupo el que lo empezó a utilizar. Pero este grupo fue, digamos, las ideas que tenían en este movimiento, que eran ideas donde combinaban la filosofía con la poesía, ¿no? La filosofía en ese momento era la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la filosofía de Aristóteles, y la combinaban con la poesía. Y de esta forma escribían versos, poemas, que iban inspirados en lo que ellos llamaban la donna angelicata, o la mujer angelical, que ahora vamos a explicar qué es, porque digamos, no eran ideas espontáneas, había todo un pensamiento detrás de esto que provenía de los trovadores. En el 1100, alrededor del 1100, empieza a surgir lo que fueron los trovadores en Europa, que eran poetas que lo que hacían eran cantar, digamos, recitar cantares de gesta, en algunos casos, también cantares de amor, a las doncellas, ¿no? Era una época donde hay un resurgir del amor, se llamó el amor cortés. Hubo un poeta muy conocido que se llamó Andrés de Capellán, que fue un poeta de la corte justamente, porque ahí estaban los poetas de la corte y los poetas del vulgo, ¿no? En el vulgo, digamos, eran aquellos que se dirigían al pueblo, que estos eran los trovadores, los juglares, y después estaban los poetas de la corte. Andrés de Capellán fue un poeta de la corte que se le había encargado de escribir un manuscrito y él escribió un tratado que se llamó De Amore, que fue un tratado sobre el amor cortés, y se decía que este era el código del amor cortés. Y básicamente todos los trovadores se regían bajo este código. ¿Cuáles eran las ideas de este código? Que también se aplicó para digamos, los caballeros, ¿no? Los caballeros templarios en algunos casos. El hecho de poder siempre estar al servicio de los demás, de poder tener un sentimiento superior hacia la mujer, etc. Hubieron toda una serie de ideas en torno al amor que provenían, en algunos casos, de los antiguos, de la antigua Grecia y la antigua Roma, y también de una influencia musulmana. Lo que sucedió con este movimiento, que se fue expandiendo por Europa, llegó a Italia y este grupo lo adoptó, contraponiéndose a las escuelas clásicas. Entonces este grupo empezó a difundir estos poemas. Estos poemas lo que hacían era, digamos, comunicarse ideas, sentimientos, situaciones a través de estos poemas, en algunos casos en soneto, en otros casos no, y digamos, contestarse entre sí. Estos poetas se escribían entre sí. ¿Y qué ideas compartían? Es interesante ver, porque las ideas que compartían justamente son ideas que giran en torno al amor, en torno a lo espiritual, a la búsqueda de lo espiritual a través del amor puro hacia otra mujer. Como decía, existía lo que se llamaba la donna angelicata, le llamaban ellos, que era la mujer angelical. Eran mujeres o alguna mujer que el poeta, ¿no? El poeta veía proyectado en esa mujer sus sentimientos más profundos de amor, las proyectaba en ella, y esto era en secreto. Algo particular que tienen los trovadores es que lo hacían en secreto y se lo comunicaban a través de una mirada, de una sonrisa. No es que se decían directamente, sino que era un amor más psicológico, por así decirlo, un amor más interior, más interno. Entonces lo que hacían era, a través de estos poemas, buscaban recibir una mirada de esta donna angelicata, y decían que a través de la mirada recibían como una especie de elevación. Decían que sus ojos brillaban como las estrellas. Entonces estas ideas de ver las estrellas en sus ojos, de poder sentir esta nostalgia de no poder concretar ese amor, de poder tener este amor secreto, muchas veces incluso mentían, decían que estaban enamorados de otra persona para ocultar el verdadero amor que tenían. Todo esto era para poder
de alguna forma evocar ese sentimiento profundo, esa inspiración que le generaba, y poder componer estos bellos poemas que fueron escribiendo. Justamente Dulce Estilo Nuevo se llama porque se refiere a toda esta serie de ideas y porque era un estilo nuevo frente al estilo clásico, que ahora vamos a mostrar concretamente a qué se refiere. Los que integraron este grupo, el que lo creó fue Guido Guinizelli, estuvo también Natalieri, y uno muy importante fue Guido Cavalcanti, que fue un gran poeta. Hubo un poeta que se llamó Ezra Pound, del siglo XX, que consideraba que Guido Cavalcanti fue el mejor de los stilnovistas. Vamos a leer algunos de los poemas que escribieron estos poetas para ver qué ideas, qué poemas recitaban. Vamos a ver que en esa época los poemas que recitaban sorprenden por las ideas, las imágenes que representaban y demás. Por ejemplo, Guido Guinizelli, que fue el creador de este movimiento, voy a leer algunos poemas de él. Dice así: al corazón noble vuelve siempre el amor, como el pájaro a las hojas del bosque. La naturaleza no hizo al amor antes que al corazón noble, ni al corazón noble antes que al amor. En el mismo momento en que fue el sol, a la vez surgió su brillante luz. Y esta no fue antes que el sol. El amor toma asiento en nobleza con tanta naturalidad como el calor en la claridad del fuego. Utiliza toda una metáfora para poder referirse a que el amor y el corazón noble son dos caras de una misma moneda, está unido, no puede estar separado. Y hace esta metáfora con el sol, diciendo que el sol y su brillo son una misma cosa, y que el corazón noble, solamente el amor puro, solamente se puede expresar a través de un corazón noble. ¿Qué era un corazón noble? Bueno, era un corazón que se regía bajo ciertos valores. Otro poema dice: Señora, Dios me dirá, ¿qué presunción tienes cuando mi alma esté ante él? No te limitaste al cielo, sino que llegaste a mí. Pensabas poder reconocerme en un vano amor. A mí me corresponden las alabanzas, y a la reina del digno reino que hace cesar todo engaño. Yo le contestaré esto a Dios, ¿no? Yo le contestaré: parecía ángel de tu reino, no pequé si en ella puse mi amor. Acá hace toda una confrontación con las ideas dogmáticas de aquella época, donde no se podía tener un vínculo afectivo, o sea, no era bien visto por el catolicismo. Otro poema dice así: quiero en verdad alabar a mi dama y compararla a la rosa y al lirio, mas que el lucero del alba brilla y supera a lo más bello del cielo. El campo y el aire a ella comparo, las flores con su color amarillo, rojo, oro, azul y alegría, incluso amor por ella se mejora. Gentil y bella pasa por la calle, si saluda destruye todo orgullo. Hace de nuestra fe a quien no cree. No se le puede acercar el vil y tiene además otra virtud: nadie desea el mal mientras la ve. Todos los poemas, si bien son románticos, buscan demostrar cómo la contemplación de la belleza de estas mujeres que se refieren les hacía surgir un sentimiento espiritual, un amor más espiritual. Incluso acá, por ejemplo, habla, ellos, los stilnovistas, algo curioso es que hablan de amor como una entidad. No es que dicen el amor, me surgió el amor. No, amor me tomó, amor se apoderó de mí, amor me hizo escribir esto. Entonces hablan del amor como una entidad, como una fuerza que se expresa a través de ellos. De mi propia desventura me quejo, y del adverso destino que tengo, de mí mismo, que amo en demasía a una dama que de mí no se ocupa. Esperanza me dice: no abandones, no ceses a pesar de su semblante, que el fruto amargo también madura y se hace dulce tras larga espera. Por eso quiero creer a Esperanza. Creo que me aconseja, como amiga, que sirva a mi dama con lealtad. Seré recompensado con largueza. Para mí es como la reina de Francia, que entre todas parece la mejor. Y ahora vamos a leer de Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti también fue un poeta, un stilnovista, y él fue el más allegado a Dante. Murió antes que Dante, era mayor también y fue uno de los más allegados.
y fue digamos, uno de los que más le transmitió estas ideas, ¿no? Y Ezra Pound fue uno de los que más lo revalorizó y lo sacó a la luz nuevamente porque había quedado un poco perdido. Y, por ejemplo, este es uno de los primeros poemas, uno de los más conocidos y más importantes. Dice así: porque me lo ruega una dama, quiero hablar de un accidente que a menudo es cruel y despiadado, y que se llama amor. Si alguien lo niega, que lo padezca. Para lo que voy a decir, pido que quien lo escuche sea entendido, pues no creo que nadie de bajo corazón pueda entenderlo. Sin pruebas materiales, tengo intención de demostrar en dónde se asienta el amor, quien lo crea, cuáles son sus facultades y su poder, su esencia y cuáles son las alteraciones que produce, en qué consiste el placer que hace que se llame amor y es visible para el hombre. Acá habla, digamos, del amor no solamente como un sentimiento de enamoramiento, hay un montón de facultades que se buscan explicar a través del sentimiento del amor. Igual que un cuerpo transparente solo lo es si hay luz, así el amor se origina en el lugar donde está la memoria. Cuando se produce una obnubilación causada por Marte, el amor ha sido creado y tiene un nombre elocuente: costumbre del alma, deseo del corazón. Porque amor en italiano es amcor, y se dice que, digamos, esta palabra está formada por am de alma y cor de corazón, como que en realidad es deseo del alma, costumbre del alma, deseo del corazón. Eso es el significado de amor según lo dice en este poema. Amor procede de una forma que se ve y que se hace inteligible, tomando lugar y asiento en el posible intelecto que es la materia. Empieza a hablar del amor y el intelecto. El amor no tiene ningún poder sobre el intelecto porque éste no tiene su origen en la cualidad de los cuerpos, sino que en su origen resplandece solo la inteligencia eterna. Al intelecto no le es propio el placer suscitado por el amor, pero sí la contemplación del bien, de modo que en el intelecto no se puede producir nada semejante a la pasión amorosa. Bueno, acá está hablando una serie de temas que son para estudiar y para interpretar, porque habla de temas más relacionados al intelecto, hace una distinción entre el intelecto y los sentimientos, dice que están separados, que lo racional y lo sentimental son cosas diferentes, y aparentemente esto produjo bastantes controversias hasta hoy en día, pero bueno, digamos que la idea es demostrar cómo a través de esta poesía se transmitían ideas filosóficas, que incluso se nota la relación con el platonismo, con el neoplatonismo, ¿no? Porque Plotino también era un filósofo que se había empezado a estudiar en aquella época. Otro poema dice así: belleza de dama, de sabio mente, y gentiles caballeros armados. Canto de aves, razonar amoroso, hermosas naves en el mar veloces. Aire tranquilo cuando amanece, y la blanca nieve que cae sin viento. Arroyos claros y prados con flores, oro, plata, azul en paramentos. A todo esto lo vence la belleza, el valor de mi dama y su sentir. Todo es poco para quien la mira. A las demás supera en saber, igual que el cielo es mayor que la tierra. El bien no tarda en brotar de tal ser. Parece un piropo, ¿no? Pero es todo un elogio, una admiración que se hace de esta belleza y que pareciera como hasta exagerado, pero en realidad lo que hace el poeta es tratar de expresar sus sentimientos más profundos. Hoy, ¿quién logra conectarse con este sentimiento? La verdad que yo creo que nadie. Estos poetas eran especiales, era una época especial y tenían un pensamiento muy particular, y por eso fueron aquellos que trascendieron la historia. Vuestra vista me pasó el corazón, despertando la mente que dormía. Cuidad ahora mi angustiosa vida, que amor la destruye mientras suspira. Con su dardo ataca con tanta fuerza que se van los espíritus vencidos. Amor encuentra solo la figura y un poco de voz que expresa dolor. Esta fuerza de amor que me ha deshecho llegó rauda de vuestros nobles ojos. Un dardo me clavó en el costado, que en el primer lance alcanzó el blanco, y el alma se removió temblorosa, viendo herido de muerte el corazón. Bueno, toda una explicación de los sentimientos que tiene. Pero bueno,
El otro poeta, gran poeta también, que era joven en este momento y que estos eran sus primeros poemas, fue Dante Alighieri. Dante Alighieri, que fue también un poeta italiano de Florencia, él nació en Florencia. La historia de Dante es muy conocida, es muy interesante y también muy trágica en cierta medida, porque él, bueno, como había mencionado, era güelfo blanco y lo habían considerado un traidor, porque el Papa en ese momento lo exilió, o sea, luego de que él entre en una serie de... Él tuvo mucha participación política en ese momento y luego de entrar en una serie de digamos, conflictos que se estaban desatando, previo, o sea, en un periodo de guerra también entre los güelfos y los gibelinos, lo terminan, a él y a todos los poetas, los terminan exiliando de Florencia. Y no pueden regresar nunca más en su vida. Dante tenía esposa, hijos, no los volvió a ver nunca más desde que fue exiliado. Y en todo lo que vivió posteriormente a ese exilio, con la nostalgia y la tristeza y el dolor, fue en ese periodo fue cuando escribió la Divina Comedia, otras de sus grandes obras cumbres, que una de las más impresionantes de toda la historia occidental. Pero estos poemas son de antes de ser exiliado y corresponden también a estas ideas que tenían. Dante, digamos, después, no solamente que, digamos, él continuó con estas ideas, sino que además trascendió al Dolce Stil Novo. No fue solamente poemas de amor, sino que él escribió la Divina Comedia, que es una obra monumental. Pero vamos a ver algunos de los poemas de Dante que son más espirituales, un poco más espirituales. De los ojos de mi dama procede tan noble luz que cuando aparece se ven cosas que nadie contaría, por lo elevadas y porque son nuevas. De sus rayos llueve en mi corazón tanto miedo que me hace temblar y decir, aquí no quiero volver. Pero después me olvido de esos deseos y vuelvo allí donde soy vencido, donde valor a los ojos miedosos, primeros en sentir su gran valía. Cuando llego, ay, los hallo cerrados, así queda destruido el deseo, el amor se ocupa de mí y me proteja. De damas vi una gentil compañía, que en todos los santos pasado, una venía, entre ellas la primera, con amor a su lado derecho. De sus ojos esparcía una luz que parecía espíritu ardiente. Yo me atreví a mirarla a la cara, miré y vi de un ángel la imagen. A quien era digno lo saludaba, llenando de virtud los corazones. Creo que del cielo era soberana y bajó a la tierra para salvarnos. Por eso es feliz la que esté a su lado. Bueno, acá hace todo un elogio con una visión espiritual, como que esta persona casi que es un ángel. Por eso Donna Angelicata, porque era una mujer angelical, les evocaba este sentimiento espiritual. Y acá dice, de sus ojos se esparcía una luz que parecía espíritu ardiente. Los ojos era algo muy importante porque a través de los ojos se transmitía una luz, ¿no? O sea, los ojos es el medio por el cual entra la imagen del otro. Después, otro fragmento dice así: mi dama es deseada en lo más alto del cielo. Ahora os quiero hablar de su virtud. Digo que la quiero parecer noble dama. Vaya con ella. Perdón. Digo que la que quiera parecer noble dama, vaya con ella. Pues cuando pase por la calle, amor hiela los corazones malvados, de forma que todos sus pensamientos congela y mata. Y quien pudiera soportar permanecer a su vista, se ennoblecería o moriría. Cuando encuentro a alguien que es digno de verla, éste prueba su virtud, pues la que ella le da se le convierte en salvación y hace que humildemente olvide toda ofensa. Dios le ha concebido una gracia mayor aún. No puede acabar mal quien le ha hablado. Es muy conocida la historia de Dante y Beatriz, que es la historia de la Divina Comedia. Dante, de niño, cuenta en un libro, hay un libro de Dante muy conocido que se llama La Vida Nueva, que se refiere a la vida nueva que él experimentó al enamorarse de Beatriz. Cuando él era joven, él cuenta en este libro, La Vida Nueva, que es un libro cortito, que es una especie de novela autobiográfica con poesía, ¿no? Combina las dos cosas. Él cuenta su experiencia en el primer encuentro que tiene con Beatriz a los 9 años y en el segundo encuentro a los 18, donde ahí, al volverme a encontrarla, se enamoró perdidamente. Ya se había enamorado, pero acá es como que se vuelve a enamorar perdidamente y nunca más puede separarse de ella.
Hay quienes dicen que Beatriz nunca existió, hay quienes dicen que sí existió, que incluso está documentado quién fue Beatriz. Y lo que hizo Dante, además de estar enamorado, fue proyectar un sentimiento más profundo. Todo este tema de Beatriz tiene todo un simbolismo, Beatriz, beatitud, ¿no? Petrarca, que fue otro poeta italiano posterior, retoma esta idea y él habla de Laura, la loable, ¿no? O sea, como que hay todo un simbolismo en el nombre. Y bueno, y tiene todo un significado. Pero la historia de Dante y Beatriz era muy conocida porque ellos nunca estuvieron juntos. Ellos, digamos, intercambiaban miradas y aparentemente Beatriz sabía que Dante estaba enamorado de ella y tuvieron ciertas miradas, ciertos encuentros en sus miradas. Hay una obra muy conocida, una pintura muy conocida de Dante y Beatriz mirándose, caminando, que es una representación de un poema de la vida nueva. Pero después sucedió que después de un tiempo Beatriz se casó con otra persona y al poco tiempo falleció. Y entonces, mucho tiempo después, o sea, unos años después, Dante Alighieri escribe durante como 16 años, le llevó a escribir la Divina Comedia, que Beatriz es quien lo salva a Dante de los infiernos. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a leer un poema más de Dante Alighieri, dice así: amor y corazón noble son uno, tal como el sabio dice en su canción, y así no puede ser uno sin otro, como el alma racional sin razón. Naturaleza los hace cuando ama. Amor es señor, corazón su casa, dentro de la que descansa durmiendo, a veces poco, otras mucho tiempo. Belleza aparece en dama discreta, y por los ojos en el corazón nace el deseo, porque es agradable. Y tanto dura entonces en este, que despierta el espíritu de amor. Igual hace en dama hombre valioso. También combina ideas filosóficas. Acá lo que dice es que amor y corazón noble son uno mismo, lo mismo que había dicho Guido Cavalcanti. Después dice que la belleza aparece en dama discreta y que por los ojos en el corazón nace el deseo. O sea, está todo unido. Y también al final dice que esto que le pasa al hombre con la mujer, a la mujer también le pasa con hombre. Dice, igual hace en dama hombre valioso. ¿A qué se refiere con hombre valioso? Bueno, habría que indagar en esto. Otro de los poetas, también muy conocido, fue Dino Frescobaldi. Fue otro poeta también, no fue muy conocido. Sus poemas son un poco más pesimistas, un poco hablan de la tristeza. Vamos a leer uno más que nada para mencionarlo, pero fue un poeta también que integró este grupo. Uno de los poetas más conocidos de Dino Frescobaldi dice así: es esta la joven por amor guiada, que entra por la vista a cuantos la ven. Esta es la dama llena de mercedes, a quien se asientan todas las virtudes. Sonriente le viene amor delante, mostrándole el alto puesto que ocupa. Cuando llega a donde humildad la llama, parece que ella mata a los vicios. Cuando amor la induce a saludar, honestamente mueve la mirada, produce el deseo que al alma habla. Su luz solo va donde hay nobleza, y sus contrarios se alejan huyendo, lejos de esta joven hermosa y bella. Una alta estrella de nueva belleza, cuya luz quita la sombra del sol, en el cielo del amor brilla tanto que me enamora con su claridad. Después se muestra de tanta crueldad, viendo cómo el corazón me atraviesa, que logra con los rayos que difunde la mayor altura en el firmamento. Y como dama, esta nueva estrella muestra desagrado por mi vivir, y así con desdén se eleva distante. Amor que en mi mente conmigo habla, con la luz de la estrella hace flechas que dirige contra mi poca vida. Un poco más triste, un poco más pesimista. Otro poeta también muy conocido fue Sino da Pistola. Fue un poeta de este mismo grupo, el Dolce Stil Novo, y lo que tiene de particular es que este poeta fue el nexo con Petrarca, Francesco Petrarca. Petrarca fue un poeta también italiano posterior a Dante. Aparentemente fueron contemporáneos, pero él, digamos que Petrarca fue el que expandió el Dolce Stil Novo por toda Italia. Fue uno de los renovadores, de los continuadores, e incluso, digamos, se lo considera como como Stil Novista también, y sus poemas son geniales, muy profundos. Hoy no vamos a hablar de él porque él no formó parte de este grupo, pero sí siguió estas ideas. Y Sino da Pistola fue uno de los que lo continuó. Vamos a leer uno o dos poemas de Sino da Pistola para conocer un poco su poesía. Dice así:
Han visto mis ojos tal hermosura que la han pintado en mi corazón, y así para verla no se detienen, y hasta que no la encuentren no descansan. Mi alma está tan enamorada que sin cesar voy en amoroso afán, y cuando a su mirada halla la mía, avisa al corazón que va al cielo. Los ojos dan escolta al corazón, reforzando su gran fe en amor, cuando contemplan su hermoso rostro. Y llega tan lejos en su deseo, que el dulce recuerdo lo mataría si amor no estuviera allí como alivio. Al veros, en el hablar y en el rostro, me parecéis angélica figura. Sobre cualquier corazón mortal tenéis incontables virtudes, no sé cuántas. Creo que en vos están todas reunidas, pues sois tal milagro de belleza. En vuestros actos tan noble os mostráis que se enamora quien está delante. Con tal maestría os mueve los ojos el amor que aparece en vuestra cara, que por fuerza han de herir con dulzura, y el corazón de quien se cree a salvo y se queda a riesgo de vida y muerte, a veros, y entonces lo encuentra amor. Son poemas que son poco comunes, no es algo normal que quizás estemos acostumbrados a leer hoy en día, por las expresiones que utilizan, por la forma de referirse al amor, ¿no? Pero creo que no hay poemas que se igualen. Por alguna razón, Ezra Pound volvió a tratar de revivir, de reivindicar estos poetas, diciendo que eran magníficos. Y Ezra Pound tiene un libro que se llama El arte de la poesía, donde deja una especie de canon de los libros que hay que leer, que un poeta tiene que leer, tiene que haber estudiado, y entre ellos están los stil novistas, todo lo que es el dolce stil novo. Amor es un espíritu que mata, que en placer nace y llega por la vista, hiere el corazón como una flecha y a los otros miembros destruye y vence, privándolos de valor y de vida, no teniendo ninguna compasión, como dice mi mente mientras ardo, y el alma entristecida que lo vio, cuando mis ojos fueron tan incautos que a una dama que encontré miraron. Mi corazón fue herido en todas partes. Ojalá me hubiera muerto al mirarla, después solo tuve dolor y llanto y no tendré otra cosa jamás. Y acá hay un poema que le hace Sino da Pistola a Dante Alighieri, porque se hacían poemas entre ellos. Dante, me he puesto vestidos de luto y no dejo de llorar ante otros, pues el velo que vi y la ropa oscura me despojan de gozo y alegría. Y el corazón me arde en deseo ansioso del mucho sufrir aunque sigo vivo, libre ya del miedo que todos tienen a cambio de dar al dolor cobijo. Doliente voy pastándome suspiros, reforzando cuanto puedo mi queja por aquella que sufre en mis deseos. Si tú conoces un nuevo tormento, mándalo al deseoso de martirios, para que lo acoja con gran afecto. Bueno, esto es un poco la poesía del dolce stil novo, un movimiento poco recordado, poco mencionado, que no se lo conoce mucho y que es de mucho valor. Hubo todo un gran desarrollo de lo que fue la poesía en Europa en la Edad Media, y justamente la poesía moderna, la verdadera poesía moderna, de alguna forma es un eco de esa poesía. Lo que buscan justamente es reivindicar, recuperarla, porque, quedó un poco en el olvido. En ese momento no se valoraba tanto. A Dante Alighieri no lo conocían solamente la gente cercana, pero después se perdió la obra de Dante Alighieri, no fue muy reconocida posteriormente. Quien la reconoció fue, por ejemplo, Boccaccio, que fue el que escribió el Decamerón, y él tuvo en un momento el encargo, porque fue varios años después de la vida de Dante, tuvo el encargo de dar conferencias sobre la Divina Comedia en varias partes de Italia y de Europa. Y él fue incluso el que le atribuyó el nombre Divina Comedia. En realidad no se llamaba Divina, era comedia. Dante la escribió como una comedia, porque la comedia, porque digamos, la obra llega hasta digamos, el paraíso, y en el paraíso es una comedia en el sentido de que es alegría, ¿no? Entonces, el término divina se lo atribuye Boccaccio. Pero, digamos, no era muy conocido y fue ahí donde se empezó a difundir un poco más, pero después es en el siglo XX donde se recupera. Y este término, dolce stil novo, dulce estilo nuevo, se refiere a esta contraposición que se hace porque habla de
la inspiración, ¿no? De un dulce estilo nuevo que surge de la inspiración, una poesía que se escribe a partir de la inspiración, no tanto focalizándose en las métricas, sino focalizándose en la inspiración que surgía del interior. ¿Quién dice esto? Lo dice Dante Alighieri. Hay un capítulo de la Divina Comedia, en el Purgatorio, el capítulo número 24, donde en esta escena Dante se encuentra con Bonagiunta, que era un poeta, si no me equivoco, toscano, que era de una escuela clásica, ¿no? Más bien clásica, que se enfocaba más que nada en las métricas, y era una escuela más dogmática en ese sentido. Entonces, lo que hace Dante en este encuentro es justamente plantear la idea del dolce stil novo. Dice así: yo soy uno que voy notando lo que amor inspira, y luego lo expreso tal como él me dicta dentro del alma. Lo vuelvo a repetir. Esto le dice Dante a Bonagiunta, que era este poeta. Yo soy uno que voy notando lo que amor inspira, y luego lo expreso tal como él me dicta dentro del alma. Es decir, el amor lo inspira y a través del alma, ¿no? A través de la mente, le transmite las ideas y él solamente las transcribe. Él transcribe lo que amor le dicta, no es que él lo crea. Hay algo en él que le está expresando esas ideas. Entonces, esta es la idea de la inspiración, de la musa inspiradora. ¿Qué le responde? Oh, hermano, exclamó, ahora veo el nudo que al notario y a Guitone, que eran poetas clásicos, y a mí nos impidió llegar al dulce y nuevo estilo que oigo, al dulce y nuevo estilo que oigo. Bien veo que vuestras plumas siguen fielmente al que les dicta, lo cual no han hecho en verdad las nuestras, y que quien se propone remontarse a mucha altura no ve la diferencia del uno al otro estilo. Es decir, que el que las dicta se refiere a Dios, ¿no? A lo superior, o al amor como entidad, y este que la dicta, hay otros, los clásicos, que acá menciona, no supieron escucharlo y por eso no llegaron a comprender este dulce estilo nuevo que se refiere Dante Alighieri. Así que bueno, esto es un poco el dolce stil novo, este movimiento literario que se desarrolló en Europa. La idea un poco era comunicarlo, darlo a conocer, porque no es algo muy popular y realmente es de mucho valor. Lo recomendable sería que busquen, hay antologías sobre el dolce stil novo. Así que bueno, los invito a que puedan buscar esta información, que lo lean, que puedan tratar de escribir algunos poemas inspirados en estos temas, porque en el siglo XX, cuando se vuelve a retomar estas ideas, hubieron poetas que escribieron basados en esto. Uno de ellos fue Ezra Pound, otro fue T.S. Eliot, y hubieron varios más. Así que te invito a que lo leas, a que lo profundices y a que trates de buscar vos también tus ideas y puedas tratar de exponerlas en palabras. Bueno, espero que les haya gustado este video, que investiguen más en profundidad sobre todos estos temas del amor cortés y del dolce stil novo para poder conocer una etapa de la historia poco conocida. Si te interesan este tipo de videos, puedes dejarnos tu comentario sobre cuál es tu opinión, suscribirte a nuestro canal, compartirlo con algún amigo y bueno, nos vemos en el próximo video programa. Hasta la próxima.